Bueno, el día de hoy, 8 de noviembre, sábado 8 de noviembre, les doy la más cordial bienvenida a mi querida Suilan Chun, que me está acompañando. Yo la estoy acompañando a ella, en realidad no sé, patúa Roxana. Nos estamos ¿Me acompañando está acompañando o mutuamente, no? pues sí. Nos estamos acompañando mutuamente. Bienvenida, Zoila, bienvenida, chicas, a todas. No, las acabo de saludar una por una. Vamos a hacer una hermosa jornada el día de hoy y vamos a hablar de los duelos y los abortos. Así que vamos a colocar a nuestra querida Zoila acá en la pantalla para que comience su clase. Cualquier consulta nos pueden decir. Por favor, chicas, nos comentan ahí en los comentarios. Vamos, Suela. Voy Ya, a vamos con el duelo compartir. entonces. ¿Se Sí. escucha bien, chicas? Sí, yo escucho bien. Sí. Sí, porque se había estado escuchando un poco bajito, entonces no estaba. Hoy día se escucha bien. Ah, ya, Hoy día perfecto, yo también escucho bien, Suela. Sí. perfecto. Comenzamos con el duelo entonces. Se puede ver la pantalla, perdón. Se puede ver. Se puede ver. Estamos viendo la presentación, ¿cierto? Mm, hacia atrás, Rosanita. Voy. A ver, dame un minuto, por favor. ¿Se puede cortar la grabación y empezamos de nuevo para que quede monona? Bueno, el día de hoy, sábado 8 de noviembre, les damos la cordial bienvenida a nuestras queridas alumnas, colegas y compañeras de viaje. Junto a Suilan Chun las estamos acompañando y también a nuestra querida Jackie Pérez, que también está por ahí, que la vi en esta plataforma. Eh, Hoy día vamos a trabajar un tema que es muy sensible, que son los duelos y los abortos. Así que vamos, Suela, con esta clase. En esta ocasión les quiero presentar a nuestra querida compañera y amiga Suilan Chun, que es madre de tres hijas, una hija y dos hijos. Formación en, ella es mentora y terapeuta guía 2.0 de la Escuela Transgeneracional Evolutivo. También ha trabajado muy bien la biodescodificación, es trainer en PNL, la numerología ancestral, flores de Bach, Sama 3.0, mentora de tarot terapéutico, profesora de matemáticas y estadística y actualmente vive en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Ahí pueden encontrar también su Instagram y su Facebook para que la puedan seguir. Bienvenida, Zuela. Gracias, Rosanita. Y yo voy a presentar a Roxana, ¿cierto? Que se incorporó recién hace poquito porque ella andaba de viaje, andaba disfrutando la vida, pero ella es nuestra compañera y amiga que está permanentemente con nosotros, ¿verdad? Ella es Roxana Araya, casada, madre de dos hijos, y su frase es: desde mi propio camino de sanación, tras una infancia con muchas preguntas y dudas, me llevó a este viaje a querer acompañar a otras personas en su proceso de autoconocimiento y sanación. Rosanita es
mentora de la Escuela perdón, Transgeneracional Evolutivo, terapeuta guía 2.0. Es supervisora y acompaña a terapeutas en formación. Ella ha estudiado numerología kármica ancestral, es biodecodificadora, es mentora de tarot terapéutico evolutivo, ha estudiado canalización, registros akáshicos y de profesiones ingeniero en administración de empresas. Ahí tenemos su Instagram, que es rosanaaraya.terapeuta, y su Facebook, Rosana Araya. Eso sería entonces, y vamos a comenzar con los duelos y el transgeneracional. ¿Cuál es la mirada de los duelos en el transgeneracional? Y nos dice, los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasan sobre los hijos y los descendientes. Lo que no se expresa con palabra, se expresa con dolores, nos decía Anselin Schussenberger. Y vamos a ver entonces cuál es la mirada del duelo en el transgeneracional. Tenemos que un duelo se presenta como una respuesta emocional que vamos a vivir frente a una pérdida que nos ha resultado ser muy, muy dolorosa. Como por ejemplo, frente al abandono de un progenitor, que esto puede ser ya sea porque este progenitor falleció o porque definitivamente abandonó el hogar. Ya se presenta también frente a la muerte de alguno de nuestros seres queridos, también frente a la pérdida de una mascota en la infancia, frente a la pérdida de un trabajo ya siendo adultos, también cuando sufrimos una ruptura de pareja o también cuando abandonamos un lugar donde nacimos, ¿verdad? En forma definitiva, cuando migramos o cuando nos cambiamos de una ciudad a otra. A veces es muy frecuente cuando los padres los trasladaban de ciudad por trabajo. Los niños generalmente sufrían un duelo porque perdían ahí a sus amiguitos, todas sus rutinas de infancia. También se presenta cuando nosotros perdimos la salud, cuando perdemos el estatus o simplemente cuando a veces perdimos un sueño. Por lo tanto, todos, sin excepción, desde nuestra infancia, hemos vivido algún tipo de duelo en nuestra vida. Y a pesar de que es un proceso muy natural de la vida, existe siempre un riesgo de que se reprima este duelo, ¿ya? Y que quede bloqueado ahí en nuestro inconsciente, lo que puede llegar a provocar una serie de síntomas que nos puede llevar a producir enfermedades, eh, el fracaso o frustraciones también de alguna de nuestras situaciones específicas de nuestra vida. Sin embargo, de todos estos duelos que he mencionado recién, el duelo por fallecimiento es el duelo más impactante, es el que más nos llega, ¿ya? O el que nosotros asociamos como tal definitivamente en nuestra mente a un duelo, ¿ya? Y todo esto por la forma en que nos afecta. A la gran mayoría de las personas nos afecta el fallecimiento de una persona, aunque esta persona, la persona fallecida, no sea de nuestra familia. Ya muchas veces cuando vemos noticias, por ejemplo, o vemos el fallecimiento de algún niño por accidente o de alguna persona conocida, siempre nos afecta un poco, ¿ya? Porque se activan ahí antiguos duelos.
Y una de las funciones del estudio del transgeneracional es justamente reparar esos duelos que se vivieron o que vivieron nuestros ancestros, ¿ya? Y que no fueron resueltos en su momento. Estos duelos se quedaron sin cerrar, quedan duelos congelados. Estos duelos transgeneracionales que de alguna forma quedaron bloqueados, ¿cierto? Tienen que ver con alguna forma, tienen que ver con el drama de una pérdida que no ha podido ser asumida, ya no ha sido asumida dentro del sistema familiar. Y al no ser asumida, queda ahí un duelo pendiente. Y ese duelo que no ha sido cerrado va a quedar almacenado en nuestro inconsciente familiar, ¿ya? Pudiendo llegar de alguna forma a condicionar la conducta del clan, incluso traspasando las generaciones, ya como lo hemos mencionado anteriormente, qué es lo que sucede con esos secretos de familia, ¿verdad? Y también cuando mencionamos el doble yaciente, ahí vemos cuáles son las consecuencias de estos duelos que no han sido asumidos en su momento. Cuando nosotros entramos en la negación de una pérdida, ese silencio ahí que quedó en el entorno, ese dolor que de alguna forma quedó en pausa, puede llegar a generar a la larga una gran carga emocional. Muchas veces se piensa que si nosotros no mencionamos a ese ser querido, ya nos vamos a terminar olvidando de esa pérdida. O por lo menos va a disminuir este dolor tan grande que nosotros sentimos con el fallecimiento de este ser querido. Pero ese silencio finalmente produce un efecto totalmente contrario, ¿ya? Es decir, lejos de liberar al clan de ese gran dolor, lo único que se hace es mantener viva la pérdida de ese ser querido por generaciones, ¿ya? Y así finalmente nosotros vamos excluyendo a ese ancestro inconscientemente, provocando así un desequilibrio en el sistema familiar. ¿Cómo puedo saber que yo tengo un duelo bloqueado? Ya, una pregunta que a lo mejor en este momento muchos se están haciendo, ¿ya? Hay de alguna forma ciertos síntomas que nos pueden estar indicando que hay duelos que han quedado congelados en el sistema familiar. Por ejemplo, se da el caso de personas que lloran con mucha facilidad. Y en la mayoría de las veces no se explican por qué son tan sensibles frente a una película, frente a algún comentario, lloran con mucha facilidad. Hay personas que sienten una pérdida de energía, es decir, no sienten ganas de dedicarse a trabajar o a buscar nuevos proyectos. Hay una especie de falta de empatía. También se siente como, hay personas que dicen, oh, siento un vacío en el pecho. O también se da de que viven cualquier ruptura o cambio de vida como una gran tragedia. Ya, no sé si ustedes han escuchado alguna vez cuando mencionan, hay personas que dicen, uy, estoy frente a mi pareja, si me deja me muero. Ya, es decir, siempre, siempre, siempre que tenemos una emoción que es desbordada, porque nadie se muere si lo dejan, ¿verdad? Entonces, esa es una emoción desbordada. Ya eso nos está indicando ya que hay un conflicto transgeneracional que no ha sido resuelto. Hay personas también que están faltos de esperanza, ya que no tienen sueños o tampoco ven metas por cumplir. Personas que desarrollan enfermedades constantemente. O hay personas también que les cuesta encajar, ya sea en el grupo familiar, en el trabajo, con las amistades, algo falta, siento que no encajo en este entorno.
Esos serían más o menos los síntomas que podrían tener personas que vienen arrastrando un duelo transgeneracional. ¿M? También hay duelos que cubren otro duelo. Por ejemplo, frente a la pérdida de una mascota, ¿cierto? Ha despertado una memoria inconsciente del fallecimiento quizás de un padre, de una madre o de un ser querido, o la muerte de un amigo, a lo mejor en nuestra infancia, activa la de un ser querido donde generalmente se suele pensar que ese primer duelo ya se superó, que lo superaron muy pronto, pero muchos de nuestros dolores, de nuestra tristeza, proviene de que en el momento en que se vivió ese primer duelo, nosotros queríamos ser más fuerte o teníamos que ser más fuerte porque tuvimos que contener a nuestro entorno, quizás a nuestros padres, a nuestros hijos, a personas que nosotros a lo mejor sentíamos que estaban mucho más débiles con respecto a nosotros, y por lo tanto nuestro propio dolor lo dejamos en pausa. Y en esos casos nosotros debemos identificar el duelo más antiguo. ¿M? Puedes reconocer a esa persona que fuiste en ese momento y de alguna forma aconsejando cómo salir de esa situación desde la experiencia que tienes el día de hoy. Están los duelos vividos por nuestros padres, ¿ya? Ya sea por la pérdida de un hijo o de cualquier ser querido que se presentó durante nuestros embarazos o durante nuestra infancia. Eso también nos va a afectar. Nuestros padres de alguna forma han reprimido el dolor, ya sea por cuidarnos a nosotros, por protegernos o porque de alguna forma no supieron cómo procesarlo. Pero los niños de alguna forma captan igual el dolor, ¿cierto? Empiezan a vivir con ese dolor como si en el fondo fuera nuestro. ¿Cómo podemos superar esos duelos, ¿cierto? Honrando a nuestros padres por su dolor, asumir nuestro rol de pequeños, confiando en que ellos son los grandes y ellos son capaces de cerrar sus propios procesos. ¿M? Están también los duelos transgeneracionales, aquellos duelos que vivieron nuestros ancestros y que ocultaron o sencillamente porque quedaron en el olvido, como las muertes, ¿cierto? Que les tocó vivir en alguna guerra, en algún conflicto duros, ¿cierto? Asesinatos, accidentes muy dramáticos, vividos dramáticamente, ¿cierto? O ancestros que les ha tocado vivir torturas o desapariciones. Son situaciones de las que no se habla por un profundo dolor, por vergüenza, y sin darnos cuenta, finalmente tenemos ahí una lealtad al clan, ¿ya? Y empezamos a llevarlo con mucha tristeza y con mucho dolor, muchas veces con rabia o con mucha ira también, sin ninguna causa aparente, como que del corazón nos brotaba mucha tristeza o mucha rabia. En estos casos hay que identificar al o los ancestros, ¿cierto? Y hay que los vamos a honrar y vamos a reconocer su dolor. Todos estos eventos se viven con mucho drama, por lo tanto son muy difíciles de aceptar por la familia. Suelen ser fallecimientos que sobrepasan el dolor de la familia de quien falleció, ¿cierto? Son personas que no han podido asimilar o aceptar estos pérdidas, estos fallecimientos por el clan familiar. Cuando se produce este shock emocional, ya va a quedar ahí almacenada en el inconsciente familiar como un duelo congelado, un duelo que no pudo ser trascendido.
¿ya? Y nosotros necesitamos tomar conciencia de estos duelos pendientes para poder cerrarlos finalmente y darle fin a estos episodios traumáticos que se han vivido en el sistema familiar. Entonces, para cortar la transmisión transgeneracional de ese mandato inconsciente y así poder liberar a las futuras generaciones de estos duelos, ¿cierto? Tenemos que identificar quiénes fueron los ancestros o cuál fue el dolor que se vivió. Porque las emociones que no se expresan van a quedar almacenadas finalmente en el inconsciente familiar a la espera de que alguien del clan las pueda liberar. Eh, de no ser así, vamos a tener descendientes que cargan con la rabia, con la tristeza, con la ira y la impotencia de nuestros ancestros que vivieron un doloroso trauma y que no fueron capaces de liberar finalmente. Por lo tanto, para poder sanar este duelo necesitamos expresar esas emociones que fueron bloqueadas por nuestros ancestros en su momento. Vamos a ver ahora las partes de las etapas de un duelo, ¿ya? Em, a ver, un duelo implica asumir una pérdida, ¿ya? Y para asumir esa pérdida tenemos 5 etapas, donde vamos a vivir a nuestro propio ritmo cada una de estas etapas, ¿ya? Porque cada uno es un universo diferente, por lo tanto, los tiempos también son diferentes, donde nosotros debemos vivir estas etapas para poder sanar finalmente este duelo. A ver, nos dice ahí el duelo es un proceso profundamente personal y doloroso que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, la primera etapa sería la fase de la negación. Es decir, cuando una persona se entera del fallecimiento de un ser querido, luego de ese primer impacto, su primera reacción es negar la realidad. Ya negamos esa terrible noticia que nos acaban de informar. Es como un mecanismo de defensa que de alguna forma busca disminuir o aminorar el impacto que se produce por esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Ya es como una forma de minimizar el dolor. Va a ser o es una resistencia consciente o inconsciente, ¿cierto? A aceptar lo que está pasando. Es posible que en ese momento se busquen culpables, ¿verdad? Como una forma de descargar la ira y la impotencia de lo que ocurrió. Donde detrás de la ira siempre, siempre se esconde el dolor que nos produce la pérdida de este ser querido. La segunda fase sería, como mencionamos, la ira. Ya después de la negación viene la ira. En esta etapa, la persona siente mucha ira, mucha rabia, siente que la vida ha sido injusta, ¿cierto? Y enfoca toda esa ira en el fondo contra sí mismo, también contra la persona que falleció, cómo es posible que nos haya abandonado, contra el sistema. Es decir, necesita encontrar una vía de escape, ¿cierto? Para exteriorizar o sacar todo este dolor. Si no se manifiesta toda esta ira, toda esta rabia, toda la impotencia, toda esta frustración y la tristeza, ¿cierto? Van a hacer que este duelo quede pendiente y puede llegar a transformar también en un síntoma o enfermedad. Luego tenemos la negación, ¿ya? En esta etapa, la persona trata de posponer, ¿cierto? De retrasar la muerte del ser querido. De alguna forma intenta retener la memoria del que falleció. Muchas veces conservando prácticamente intacta
todos los espacios que ocupaba la persona que falleció, ¿cierto? Nos han ocurrido casos en que el dormitorio y todas sus pertenencias permanecen ahí como si la persona estuviera presente. Ya nos ha tocado ver en algunas ocasiones personas, un momento muy trágico de un niño que fue atropellado, ¿cierto? Y mamá guardó las vestimentas del niño que en ese momento estaban manchadas con sangre o con tierra, qué sé yo. Entonces, de alguna forma, trata de conservar esa memoria de la persona que falleció. Hay una negación ahí, se presenta una negación, ¿ya? Luego tenemos, luego de pasar esa eh, negociación, ¿cierto? Luego de pasar esa negociación, de tratar de que permanezca en el tiempo lo más posible, viene la depresión. Es decir, cuando la persona empieza a entender la muerte, la empieza a asumir y su estado anímico se va a ver afectado en esta etapa, ¿cierto? Las personas tienden a aislarse socialmente, sienten esa sensación de vacío permanente y estas emociones eh, son parte de ese dolor tan grande que están viviendo, ¿ya? Generalmente un duelo normal, la depresión van a ser temporales, es decir, va a durar un tiempo razonable. Pero hay personas que les cuesta más que esta depresión las extienden en el tiempo. ¿Ya? A eso me refiero de que hay personas que se quedan pegadas más en una fase que en otra. Finalmente vendría la aceptación. En esta etapa la persona acepta finalmente la pérdida de este ser querido, aprende a convivir con su dolor emocional y asume que debe continuar con su vida. Generalmente, para que un duelo lo podamos integrar ya y pueda quedar o medianamente superado, eh, se deben de alguna forma superar cada una de estas etapas, ¿ya? Y la forma y el tiempo, como dijimos, va a depender de cada persona. Aproximadamente 2 años es un tiempo prudente en el que se puede completar este proceso, ¿ya? Y bueno, en otras hay personas que no pueden cerrar este capítulo, ¿cierto? Es decir, van a requerir de toda una vida para cerrar con este ciclo, ¿ya? Bueno, hay otros tipos de duelos que son, por ejemplo, los duelos migratorios, que en este caso los va a exponer su email. Por lo tanto, esto sería con respecto a los duelos. Rosanita, terminamos este tema. ¿Cuál sería el cuarto? La depresión. Ya Sí. tenemos, ese sería el cuarto, ¿cierto? El primero sería la negación, segundo sería la ira, luego tenemos la negociación, enseguida la depresión y finalmente la aceptación. Esas serían entonces las etapas para vivir un duelo. ¿Quién más levantó la manito, Rosario? Sí, mira, me surgió una duda con respecto, porque estoy también leyendo el libro y voy en la parte del dar y el recibir, en el transgeneracional. Y con esto de los duelos, siempre, no sé si estoy en lo correcto, eh, yo vengo de una familia de militares y mi bisabuelo peleó en la guerra del Pacífico, él era oficial. Y bueno, lo que conlleva participar en una guerra, yo creo que
él le tocó matar gente, él llegó hasta Lima, hasta la campaña de Lima. Y siempre se contaban las historias del abuelo y que al final él falleció con una depresión muy grande, por, porque nunca pudo Superar. superar el hecho de que estuvo en la guerra. Mm, Y resulta que mi papá no era militar, eh, y cuando fue el golpe militar, eh, mi papá, como igual su familia y sus primos y sus tíos, todos eran militares, salvó mucha gente que estuvo presa. Entonces, mi consulta, y para mi papá, de hecho, le tocó entrar a las morgues para rescatar ya los cadáveres. Eso lo marcó mucho hasta el día que se murió. Pero con esto del dar y el recibir, fue como que mi papá, a través de sus actos, hizo la sanación de todo eso. repara. Exacto, reparó. Repara, sí, sí, repara, porque obviamente ese bisabuelo es duro matar a otra persona, a no ser que Claro, sea un psicópata y disfrute, ¿cierto?, de la muerte de otras personas. Generalmente las personas que salen de una guerra, ¿cierto?, entran en depresión y son tratados psicológicamente, porque es fuerte matar a otra claro, persona, aunque sea una orden. ¿Verdad? Por lo tanto, obviamente él tiene que haber pasado por periodos depresivos muy fuertes. O sea, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Por lo claro. Por tanto, ejemplo, las mi abuelo, descendencias reparan de alguna forma, ayudando con la sobrevivencia de otras personas que están en esa situación. ya. Entonces, que hice esa asociación, hice toda la conexión con mi familia y todo. Entonces fue una forma, lo que hizo mi papá fue una forma de reparar lo que venía en su linaje, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De salvar la vida de otras personas que estaban en riesgo de muerte. Claro. De hecho, salvó gente que estuvo en la Villa Grimaldi. Mi papá ayudó a que salieran. Porque todas esas memorias quedan, acuérdate, en el inconsciente familiar. ¿Ya? Ujú. Por lo tanto, esa fue una forma de reparar Rosario. Ok, listo, gracias. Gracias por tu intervención. Por mucho que pase el tiempo, el amor de los que ya no están sigue floreciendo en nuestros corazones. Ahí nos está diciendo de alguna forma. Vamos a ver ahora el papel que juegan los abortos en el transgeneracional, ¿cierto? Hijos no nacidos, es un duelo silencioso, nos dice esa imagen. Vamos a ver entonces eh, el aborto en el transgeneracional. En el transgeneracional se dice que el cuerpo, ¿cierto? O el inconsciente biológico, de alguna forma rechaza el embarazo debido a conflictos emocionales inconscientes de la madre o del entorno. Un aborto es asunto de dos, afecta a ambas partes, a la mujer y al hombre. Pero la mujer tiene efectos más profundos de un alcance mucho mayor. Ella pierde algo de su alma y también pierde algo de su salud. Ella deja algo de su cuerpo con el hijo abortado. A través del aborto, la mujer entrega algo de ella misma, nos dice Bert Hellinger. Vamos a tener en cuenta que el aborto se considera como la pérdida de un bebé en plena gestación. ¿Ya? Da lo mismo si esta pérdida es provocada o es espontánea. En el transgeneracional, el simple hecho
que una gestación no llegue a término, insisto, sea cuales fueran las circunstancias, está indicando una orden inconsciente del clan familiar donde se está manifestando un programa de no tener hijos. Entonces, cuando el cuerpo inconscientemente no acepta al feto, el cuerpo lo vive como una carga, donde lo trata como un tumor y lo expulsa en los primeros meses de gestación, que es cuando se produce, en este caso, el aborto espontáneo. O bien lo retiene y hace que ese bebé llegue a término, pero nace a través de una cesárea. Por lo tanto, cuando el bebé nace a través de una cesárea, nos podría estar indicando que viene con un programa de no tener hijos. Por otro lado, tenemos que si el aborto es la pérdida de un bebé que está en gestación, entonces los abortos son los proyectos de un bebé que no se han podido llevar a cabo. Por lo tanto, son historias que van a quedar pendientes, que en su momento no se realizaron, ya quedaron, no se pudieron realizar. Entonces, si una pareja vive la pérdida de un bebé en gestación, y aquí vamos a recordar los casos que ya vimos con el síndrome del yaciente, ¿verdad? Ellos sienten la necesidad rápidamente de concebir otro bebé, ya un bebé que reemplace al muerto como una forma de desbloquear el duelo. Y el nuevo bebé ya nace con el contrato de llenar el vacío que dejó su hermano o su hermana, ¿cierto? Viene con un contrato ya eh, para poder existir. Y además, para que mis padres me amen, ¿cierto? O sea, yo debo ser mi hermano o debo ser mi hermana para ser aceptada en este sistema familiar. Por lo tanto, el inconsciente de ese bebé que no nace, finalmente no se pierde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el transgeneracional nada se pierde. Y cuando nace el siguiente hermano o hermana, este hereda el inconsciente del bebé que no llegó a nacer. ¿Ah? Es en el fondo como un cuerpo que funciona con dos mentes, está funcionando con dos inconscientes. Es decir, son dos informaciones que pueden llegar a ser muy similares. Ya cuando se presenta este caso, puede que este niño sea muy intenso en todo lo que quiere, ¿ya? Es decir, si al niño le gusta la música, lo va a vivir intensamente, es decir, va a cantar, va a tocar todos los instrumentos, ¿cierto? O si le gusta el deporte, va a ser muy autoexigente, va a asistir al gimnasio, va a jugar al fútbol, va a ser, qué sé yo, va a correr los 100 metros planos, no sé, va a ser muy, muy intenso en cada una de las actividades que les toque vivir. O bien esta información puede ser a lo mejor totalmente opuesto, puede que los inconscientes sean muy opuestos. Y en este caso se pueden encontrar con las siguientes dificultades, por ejemplo, para realizar sus proyectos de vida. Puede ser que por un lado este niño siente la necesidad a lo mejor de estudiar leyes o también quiere ser actor, ¿cierto? O no, mejor quiero ser médico, pero me llama la atención ser chef de cocina. ¿Ya? Es decir, tenemos ahí dos inconscientes muy opuestos, por lo tanto, le va a costar un poco a lo mejor realizar sus proyectos de vida. También puede sentir que nada le sale como él realmente quisiera, o puede llegar a sentir que no está viviendo su propia vida. Si un embarazo es interrumpido, ya sea de forma espontánea o provocada, el transgeneracional dice que si no se hace el duelo, y no importa el tiempo que transcurra,
desde este aborto, hay una tendencia de que esa energía con esa información va a permanecer bloqueada y finalmente a la espera de que sea liberada. Detrás de casi todo aborto hay una acción inconsciente que escapa de nuestra voluntad consciente, ya que hay acuerdos de almas previas, ¿ya? Donde ese bebé tenía que vivir ese tiempo y no más. Ya hay acuerdos de almas donde ya se estipulan los tiempos. Por lo tanto, no debemos sentirnos culpables frente a un aborto. Eso sí, debemos analizar cuál es el mensaje que pudo recibir ese feto inconscientemente, ¿cierto? Que lo hicieron abandonar el vientre de mamá. Puede ser, por ejemplo, un conflicto de miedo o de inseguridad frente a la maternidad. ¿Ya? Mamá no se siente tranquila frente a cómo vivió en su infancia, por lo tanto tengo miedo cómo voy yo a enfrentar la maternidad con mis hijos. O tengo miedo que este bebé cambie mi vida de pareja. Ya, es decir, ya tengo un trabajo consolidado, tengo mis costumbres, mis rutinas, tengo una vida social activa, ¿cierto? Todo programado, salimos a cenar cuando queremos, vamos al cine cuando queremos, y lo más probable es que un niño viene a cambiar toda esa rutina. Entonces, inconscientemente hay como, ¿estoy preparada o no estoy preparada para ser madre en este momento? Otros ejemplos son como sentir culpa o desvalorización frente al rol de madre. Ya no sé cómo voy a actuar. Eh, Tengo miedo de no tener a lo mejor las cualidades necesarias para ser una buena madre. Todo esto debido a lo mejor a los problemas, los conflictos que viví durante mi infancia. ¿Ya? A lo mejor hubieron hechos de violencia, abandonos, padres ausentes, es decir, no he tenido un buen referente como progenitor. ¿Ya? Y siento que, la verdad es que siento que no puedo con esto, todo esto a nivel inconsciente. ¿Ya? O bien se puede dar el caso en que yo soy leal a mi sistema familiar, ¿cierto? Es decir, voy a repetir historias de abortos, de pérdidas o muertes de bebé a muy temprana edad que se han dado en mi árbol genealógico. Por lo tanto, ¿por qué sería necesario este análisis frente a las pérdidas que me ha tocado vivir? ¿Cierto? Resulta que al manejar esta información nos va a permitir trabajar esos programas. ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, de que el aborto sea provocado, por mucho que un aborto pueda ser justificado, ya sea porque quizás era lo mejor en ese momento, ¿cierto? Por los problemas de pareja que tenía en ese momento, o porque me quedé sola, o por mi finanza, o porque estaba muy joven a lo mejor, ¿cierto? O también se presentan producto de nuestras creencias religiosas, ¿cierto? Es decir, las culpas que vamos arrastrando eh, de nuestro clan, ya, porque ya sea que vienen a lo mejor muchos abortos arrastrándose en el clan. Es posible que un aborto provocado deje huellas dolorosas en el alma de la mujer, ¿ya? Sin contar con el shock que le debe haber producido a lo mejor vivir la experiencia de la cirugía, ¿verdad? Sin la presencia de su pareja, que también fue partícipe de esta gestación. El aborto en nuestra sociedad machista generalmente acapara toda la responsabilidad en la mujer, ¿m? Quien va a vivir internamente o inconscientemente un profundo duelo por ese bebé que no alcanzó a nacer. Y muchas veces no se considera el dolor de papá, que también a lo mejor vive ahí un duelo silencioso.
Es importante entonces que cada aborto se tenga en cuenta en el árbol genealógico, ¿cierto? Y se le dé su espacio en el transgeneracional por una ley de pertenencia. La ley de pertenencia nos dice que todos los miembros de un sistema familiar tienen su lugar en el clan. Por lo tanto, los bebés abortados también tienen su lugar en la familia. Y aunque estos no hayan llegado a nacer, todos tenemos un lugar en nuestra familia. Si los padres le dan su espacio y el reconocimiento a este bebé, liberan a los hijos vivos, ¿cierto?, de tener síntomas asociados con la necesidad de incluir a sus hermanos no nacidos, impidiéndoles de alguna forma vivir su vida, en este caso, con plena libertad. ¿Por qué? Porque aquello que se oculta o no se reconoce acaba manifestándose en otro miembro del clan. ¿Ya? En la mayoría de los casos, en el hijo siguiente que está por nacer. Cuando una persona sufre varios abortos, ahí hay que analizar cuál es la historia de su árbol, ¿ya? Ya que existe un programa inconsciente de no tener hijos. Esto independientemente de que el aborto sea provocado o espontáneo, ¿cierto? No deja ser parte de un propósito inconsciente. En un aborto no hay errores, ¿ya? Todo forma parte de un plan en este caso. La aceptación, la comprensión y la toma de conciencia de esta información nos permite liberar la culpa que nos produce un aborto y nos ayudan a sanar estos programas inconscientes. El aborto es una orden transgeneracional, es decir, no existe un biochoc que provoque un aborto, ¿ya? Es decir, no es que, oh, me caí de la escalera y perdí a este bebé. O iba de copiloto cuando se produjo este choque y perdí el bebé. O perdí el bebé a lo mejor producto de mi exceso de trabajo. El doctor me dijo que debía descansar y yo, trabajólica, me excedí y finalmente perdí a este bebé. No, ya no es así. Es una orden transgeneracional y que yo debo identificar para saber cuál es el conflicto que no me permite tener descendencia. Si yo como mujer no logro completar mis embarazos, voluntarios o involuntarios, significa que de acuerdo a mi historia familiar, de acuerdo a la información que trae mi árbol genealógico, yo he nacido impedida de a lo mejor tener hijos o tener pérdidas o posibles abortos. Eso sería entonces con respecto al aborto dentro del transgeneracional. Ya que era hombre, era mujer, cuál es su nombre, y Ujú. escribirle una cartita a ese bebé donde tú le explicas los motivos por el cual se produjo esta pérdida. Ya en este caso era lo que te mencionó el médico, ¿verdad? Que a lo mejor no estaba apto para el nacimiento. Y esa es la razón por la cual se produjo esa pérdida. Tú en esa cartita de alguna forma lo estás reconociendo como parte del clan. Ya, gracias por escogerme como madre, aunque haya sido por un breve espacio temporal, ¿verdad? Donde quiera que se encuentre, le envías luz, le envías amor, eh, le puedes contar a lo mejor qué es lo que tú estabas viviendo en ese momento, Mm. cómo viviste esa pérdida, ya cómo lo vivió el padre también. Ahí te puedes extender y contarle en esa carta cómo fue ese momento, ¿ya? Luego esa cartita la lees 3 veces, una en voz alta para el consciente, en susurro para el inconsciente y en silencio para el alma, ¿ya? Es como con copia A.
la quemas y la vas a enterrar a los pies de un árbol que para ti represente tu árbol transgeneracional o tu árbol genealógico, ¿verdad? Donde le vas a dar esa sepultura, lo entierras y le puedes poner una plantita eh, como un símbolo de vida, ¿ya? Luego puedes poner su nombre en una hojita, ¿cierto? Igual como una- pones su nombre, así como los adornos navideños, y lo vas a colgar en una de las ramitas del árbol. Con eso simbólicamente tú lo estás incorporando en el Integrando. clan familiar, Mm, ¿ya? No importa que después se vuele, se borró, se voló, qué sé yo, no importa, pero simbólicamente tú lo incorporaste en tu clan familiar. exacto. Mm, Muchas gracias. ujú. La Lore también tiene su manito levantada, Zuila. Hola, Hola, Lore. oiga, quería hacerle una consulta. La verdad que tengo dos consultas, una por tema. Me quedó pendiente una del duelo. Y quiero por favor, si me pudiera dar algún tips. Lo que pasa es que yo lo supe siempre, pero no tengo claridad de la historia. Mi papá falleció, entonces no tengo mucho donde echar mano, pero el tema es que mi papá, antes de emparejarse con mi mamá, como en su juventud, él mató a una persona. Eso nosotros no era un secreto, se sabía algo, él contó en alguna ocasión y todo. Y yo ahora con esto siento algo, o sea, siento que en el fondo como que tenemos una deuda con esa persona. Entonces, me gustaría saber qué me aconsejaría a mí como hacer yo como hija de esta persona que le arrebató la vida a otra. Obviamente, mira, hay algo que se da que se llama víctima y perpetrador. ¿Cómo es? Perpetrador. Perpetrador, El víctima y perpetrador. perpetrador. Ya que se da el caso, por ejemplo, el que mencionaba Reina, es decir, cuando se da algo, hay una reparación. Y lo más probable es que algunos de ustedes también eh, yo no sé si se ha dado el caso, ¿cierto?, de reparar una deuda, a lo mejor salvando a alguien, protegiendo a alguien, ¿te fijas? No lo sé tan literal, no lo sé la verdad porque, como digo, tampoco es como un tema que esté tan ahí, sino que a mí ahora como que sabiendo esto, siento que hay una energía que está como ahí Exacto, pendiente. exacto, no se puede mirar tan a la ligera, Sí, pues, ¿verdad? no tengo idea Eh, quién, no sé de qué familia era, no sé, porque mi papá, como digo, fue antes y era cuando él tenía como 20 años. Yo y no, claro, Lore, fíjate perdón, que, perdón que interrumpa. sí, Lore, por favor. quizás a lo mejor lo que puede estar pasando, o sea, lo que tú estás sintiendo, también puede ser un trabajo que tengas que hacer personal tú. O sea, como que a lo mejor trabajarlo más profundamente que lo que te podamos decir como ahora, o sea, muy como... seguramente, pero yo digo igual como algo, o sea, yo todavía no lo he hecho, pero pienso prenderle una velita, hablarle a su alma, como digo, no sé cómo se llamaba, no sé, solo sé que era un hombre que pelearon y él terminó fallecido. Eso es lo Mm. único que yo sé. Lorena, Eh, ¿Mm? disculpa, ¿qué profesión tienes tú? Oye, es que yo he dado vuelta y recién encontré lo que me gusta, que es esto. Yo estudié Claro, secretariado, luego estudié traducción y, o sea, de profesión soy traductora. Ya, en esto estás reparando, sí, Estás como traduciendo terapeuta. estás traduciendo. Acuérdate que traducir tiene que ver con esos secretos que vienen en la familia, Mm, ¿ya? De alguna forma tú estás traduciendo un conflicto. sí, Y como sí. dices, ya que tú al ser terapeuta vienes a sanar un dolor que quedó ahí Muchos, retenido. muchísimos. Exacto, Sí. Pero exacto. claro, en este caso a mí lo que se me ocurre es prenderle una velita y pedirle perdón y mandarle amor, ¿no? Por ese ancestro, porque no tienes mayor información, entonces No, ahí no es mucho lo que se puede hacer.
pero mm, sí lo que salga de tu corazón, ¿ya? mm. Porque de alguna forma también tu abuelo está, o tu padre, Mi papá. sí, está esa información en el inconsciente familiar, ¿ya? Mm, Por lo tanto, también una forma de reparar, ¿cierto? De sí. pedir perdón. Eso Sí, sería. y quería hacer otra consulta, Suilan, si puedo, respecto al tema de los abortos. Yo tuve una sesión con usted y usted me recomendó algo muy parecido a lo que le recomendó a Reina y lo hice. Pero sigo viendo cosas en mi hija. Fue en mi primer embarazo que fue una pérdida. Eh, y yo, mi marido lo sabe, lo integramos, tiene un nombre y todo, pero mi hija va a cumplir 9 años. Eh, es muy chica, ¿no? Como para que sepa que antes hubo una hermanita. Yo creo que con el tiempo, ¿por qué tú tienes algún conflicto tu niña? Es que yo veo muchas cosas en ella como guardada y otra cosa que yo he leído y me da no sé, como para pensar que ella duerme como muy en postura como de ataúd, por decirlo así. Ah, ya. Es Por que ejemplo. ella nació después del aborto, ¿sí? Sí. Ya, pues ella es una hija sustituto. Mm. Por lo tanto, sí, mira, se pueden ir hablando cosas de acuerdo al entendimiento de cada niño. Ya, ahí tú puedes ir poco a poco ir comentándolo, o sea, de que hubo una pérdida de un bebé y que a lo mejor, porque claro, va a tener, de acuerdo, va a tener ciertas características de un yaciente, tu niña. ¿Ya? Poco a poco se le puede ir a lo mejor contando y dándole, porque si el bebé ya está reconocido, está incorporado en el clan familiar, ya ella tendría que ir poco a poco ir perdiendo esas características, ¿ya? De que viene a reemplazar a un Claro, hermano, porque en el fondo hermana. está integrada, pero no con ellos. O sea, ellos no saben, pues son chiquititos. Entonces, por eso ¿Ya? yo digo, ¿será bueno como contarle que tiene una hermanita que volvió Mira, al cielo? ¿sabes No sé. qué? ¿Sabes qué? Acabo de recordar algo, porque cuando son muy pequeñitos, a veces uno dice, oh, no sé cómo decirle, sabes que el inconsciente entiende, ¿ya? Y Mm. muchas veces tú puedes conversar con ellos aunque no entiendas, pero la información ya está, se entregó, ¿ya? Y ellos quedan muy tranquilos, quedan muy, todo bien. Y sacamos, porque para mí igual Sí, es algo que sí, está como pendiente, sí, ¿no? Mm. sí, sí. Ya, Y hay, gracias, hay, hay que ver cómo vaya reaccionando ella, ¿ya? Porque su inconsciente entiende. muchas gracias. Ya. Aldi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola Suilan, hola Ah, a ¿cómo todas. está, mi querida Aldi? Bien, súper bien. Yo quería contar una pequeña experiencia sobre el duelo transgeneracional. Cuando nació mi segunda hija, yo fui muy, muy sobreprotectora con ella, al punto en que la tuve en la casa y yo no quería que nadie la tocara, ni siquiera el papá. Y durante el primer año de vida yo me preocupaba en extremo por la ropa que usaba, todo tenía que ser 100% algodón. Era muy, muy, muy cuidadosa con ella, una bebé muy sana, y cuando ella iba a cumplir casi 2 años, se enfermó abruptamente y pasó mucho tiempo muy enferma. Los médicos no sabían qué tenían, pensamos hasta que podía tener una leucemia, que finalmente se descartó, le hicieron unos exámenes súper invasivos, una extracción de médula ósea para ver cuál era su problema. Finalmente ella se fue mejorando de a poco, pero yo esto lo viví de una manera terrible, terrible. Para mí fue como que ella se hubiera muerto o como que estuvo todo el tiempo al borde de la muerte. Incluso años después, hasta que ella se sanó, me costaba muchísimo procesarlo y yo seguía llorando como que ella se hubiera muerto. Era un dolor que no, ni siquiera podía contarlo sin llorar. Mi hija ahora tiene 11 años y hasta hace muy poco eh, puedo contarlo sin llorar, porque fue muy fuerte todo lo que viví con ella. Y recién cuando leí el libro de la Sui Mei, me di cuenta de que ella es doble de una hermana de mi mamá, que falleció a los 5 meses de edad por una meningitis.
Mm. Mi abuela ya tenía varios niños chiquititos, esta guagüita murió en un taxi camino al hospital y mi abuela por tener tantos niños nunca pudo hacer el duelo. Mi mamá nació a los pocos meses después, o sea, la bebé murió, y mi abuela se embarazó al tiro de mi mamá y por lo tanto reemplazó al tiro a ese bebé, pero ese duelo ella no lo pudo vivir y yo entendí ahora, recién al leer el libro, que este duelo estaba pendiente y que mi hija, al ser doble de esa bebé, por fecha de nacimiento, como que pactamos este duelo y, y bueno, al entenderlo, como que pude soltar el resto de dolor que quedaba ahí como, como calcificado. Y mi pregunta también es si al haber entendido y darle un nombre a esta situación, se sana también para el árbol. Eh, una parte de mí siempre tiene miedo de que a esta hija mía le pase algo. De los cuatro hijos que tengo, es siempre como la con la que soy más aprensiva porque tengo el miedo de que puedo perderla. Se puede enfermar cualquiera de mis hijos, pero a ella le da un poquito de fiebre y yo es como que me voy a desmayar del susto. Bueno, eso quería compartirlo. Es que de alguna forma ella como que representa a ese bebé que falleció, entonces como que hay un miedo permanente, ¿ya? Pero ella a lo mejor vino a reparar precisamente ese duelo que no se cerró, ¿te fijas? Así que no entre en psicosis Albi, Ujú. porque además los niños tampoco se enferman, ¿ya? Ella de Sí, alguna forma también está representando lo que estás viviendo tú en ese momento, así que ojo. Tengo el ¿Ya? silencio. Hay que analizar bajo varios aspectos. Uno que tiene que ver con que ella a lo mejor es doble de esa tía, ¿cierto? Que pero no solo eso. falleció, claro, y que tiene que ver con ese duelo. A lo mejor ahí podrías hacer un acto con tu abuela, reconocer su dolor, ¿cierto? De ese bebé que se perdió y que ella no lo pudo vivir, no pudo trascender ese duelo. ¿Te fijas? Claro. Gracias. Habría que ver eso. Hay que analizar varias cosas con esa bebé. Pero con respecto al duelo podría ser eso, o sea, hacer el duelo con tu abuela. ¿Ya? Eso sería, María Jesús. Hola, soy Lan. Súper interesante la clase y me Ahora, surgió una pregunta. Eh, ¿El hijo sustituto tiene que ser de la misma línea de hermandad? Es decir, si ok, porque si mi mamá tuvo Es un aborto horizontal, anterior, es horizontal, ya, porque ¿ya? si tuvo un aborto anterior con otra persona, o sea, con otro hombre, ¿podría considerar ese hermano igual en la línea? Es Sí, decir, que mi sí. hermano mayor haya podido ahí heredar ser el hermano El, sustituto, el aunque hijo sea de otro siguiente, el padre. hijo, el hijo siguiente es sustituto. Ok, ya. Gracias, Soylan. De nada, preciosa. Vamos ahora, ya, Suila, ¿estás lista? ¿Estamos terminando la clase? Eh, Perdón, ¿estamos sí, terminando la clase del día de hoy? ¿Sí? sí, 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 perfecto. Vamos a regalarle unos mensajitos de sus ancestros para quienes aún están pendientes eh, de regalo, porque a todas les va a llegar, a todas, así que no se compliquen por eso, ¿ya?